Ok, si hay una ciudad que todos queremos y que hemos admirado a través de los años y que todos de alguna manera nos identificamos es Sweetwater. Es una ciudad que lamentablemente se ha visto envuelta en cualquier cantidad de escándalo, a pesar de que tiene, yo creo que políticos que han aportado muchísimo a tratar de que la ciudad sea próspera y de alguna manera lo han logrado, sin esos políticos no lo hubieran podido lograr, pero también ha tenido momentos tremendamente difíciles. Todos los que tenemos memoria histórica recordamos que por el departamento de policía de esa ciudad pasaron un par de hermanos que dejaron un sabor bien amargo a todos, que son los hermanos Toledo. Después de eso viene el caso de Maroño, y cuando ya pensábamos que la ciudad iba a despegar, nuevamente ha entrado en una crisis política que la tiene casi paralizada y a punto de entrar en un proceso de quiebra financiera. Estamos con dos grandes amigos que nos han acompañado en el pasado. Está Judith Flores, es colega del diario La Prensa y ha estado cubriendo Sweetwater, donde hay una gran cantidad de hermanos nicaragüenses desde hace muchísimo tiempo con un grado de profundidad y profesionalismo. Judith, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Está pues también otro gran amigo, José Díaz, fue comisionado, después alcalde y ahora es comisionado nuevamente y es una de las personas que precisamente alerta primero que nadie de que hay una crisis financiera. Sin embargo, pues precisamente esta crisis que ha hecho metástasis ha provocado un enfrentamiento serio entre el alcalde y los concejales de esta ciudad. Lo dejo que tú lo pongas en contexto y después paso precisamente al exalcalde y actual comisionado José Díaz. Lo has dicho bien, es una metástasis. La ciudad está en crisis desde hace un año. Desde agosto del año pasado, el alcalde solicitó, ¿no?, una emergencia financiera a Tallahassee y hasta hoy pues no ha recibido respuesta. Desde entonces, los problemas venían desde antes, ¿no? Pero a partir de agosto que la comisión no aprueba, ¿no?, el aumento de los impuestos en la ciudad, entonces ahí empieza a profundizarse, ¿no? Okay. ¿Los culpables son ellos por no haber subido los impuestos? Bueno, el alcalde proponía que los impuestos subieran de 2.73 a 4.3. Okay. Entonces los comisionados dicen que no, que eso es muy elevado, que se trata de más de un 60% de incremento de los impuestos para los ciudadanos y que eso es muy fuerte. Pero sin embargo ellos están diciendo, y ahora paso para ti enseguida, ellos están diciendo de que el alcalde López, al cual hemos invitado y lamentablemente no ha contestado numerosas llamadas que le hemos hecho, lo que están diciendo ellos, López sin autorización de nadie aumenta los gastos en $1 millón y esto es lo que crea el hueco fiscal adicional al que ya teníamos. Sí. ¿Es verdad eso? Eso Tú estás aquí de testigo de carácter. Ese es el argumento. El alcalde dice que la ciudad está en bancarrota, prácticamente en bancarrota. Es más, hace pocos días dijo que solo tenían $100,000 ya en la reserva y que esa ha sido la crisis. Ahora, los comisionados argumentan que si la ciudad está en bancarrota, entonces ¿cómo es posible de que haya aumento? La semana pasada despidieron a 10 personas, pero según la comisionada Idane Llanos en una entrevista me decía de que hay funcionarios a quienes se les ha aumentado esos impuestos ahora. A esos sueldos. Esos sueldos. Ahora, lo llamativo es por qué el Estado todavía a estas alturas no ha intervenido. Okay, no ha intervenido porque ustedes no quieren que intervenga, José. Y una de las cosas que han dicho muchísimas personas, cuando tú eras alcalde y viniste al programa, en más de una ocasión dijiste, hay una crisis fiscal, tenemos que lidiar con esta crisis fiscal y es real. Ahora de comisionado, tú estás diciendo, hay una crisis pero no es tan profunda como dice el alcalde. ¿Cuál es la verdad? Ok, la realidad es esta. Cuando yo declaré la ciudad en una crisis financiera de emergencia, que era una crisis, se habían reportado que en los últimos 3 años, el 10, el 11 y el 12, se habían remolcado en equivalencia a dinero alrededor de $2.7 millones. Cuando yo voy a chequear en finanzas, solo se habían depositado alrededor de $260,000. 260. Exacto. Se habían perdido 2 punto algo, 2 millones de dólares. ¿Y dónde están los federales? Eso es lo que yo me pregunto todavía. Entonces yo digo, ¿cómo es posible? Estamos contando con un dinero de ingreso, tenemos que paralizar esto, ver dónde estamos y parar los pagos, y eso fue lo que hicimos. Ahí estaba el FBI, la DEA, los Boy Scouts, estaba todo el mundo metido en la ciudad de Segura. Toda esa gente se han ido sin absolutamente encausar a nadie ni encontrar ningún delito. No se sabe qué ha pasado. ¿Pero están ahí o no? Cuando yo estaba, estaban. No, ahora en este momento están. En este momento, supuestamente no están. No hay nadie. Yo no he visto ni he oído. Y todo el dinero que se desapareció, las cosas que se perdieron del cuarto de pruebas, que ahí se desapareció,
todo de ese cuarto de prueba, depósitos que estaban supuestos a hacerse se desaparecieron, bicicleta, de todo se ha perdido ahí. Armas de fuego, Viagra, Cialis, dinero en cash. Ahí desaparecieron muchas cosas, Roberto. Y nadie asumió la responsabilidad. Ha dado con quién se lo llevó, sabiendo quiénes eran las personas que estaban en ese cuarto de propiedades y sabiendo quiénes eran las personas que lidiaban con ese dinero también. Ahora, es llamativo porque el alcalde está hablando, ¿verdad?, de una crisis económica, pero a partir del 2012 que se anexa el Dolphin Mall en la ciudad, empieza a percibir más o menos un promedio, según lo que me han dicho los comisionados, de 3.5 millones de dólares. O sea, más al presupuesto. Entonces, ¿cómo es que, y esa es la parte que nadie entiende, no se ha logrado averiguar qué pasa? Y por otro lado, estás hablando también de crisis y estás demandando. O sea, ¿cuánto le va a costar a los ciudadanos de Sweetwater pagar? ¿Por qué? Por la demanda. Por la demanda. Robert, hay una situación. Primero que todo, si entró más dinero, ¿por qué no hay dinero? Bueno, una de las situaciones que sucedieron a pesar de los consejos que se le dieron al exalcalde Manny Maroño fue que no creciera tanto el overhead de la ciudad, que esperara por lo menos acumular un año de ganancias de la porción anexada, que hubiera generado probablemente alrededor de 5 millones de dólares de reserva, pero él en reiteradas ocasiones manifestó que él lo que quería era tener todo listo, que hubieran suficientes policías, suficientes camiones, suficientes trabajadores, y en realidad creció mucho la carga. ¿Por qué cuando tú fuiste alcalde no cortaste eso? ¿Cortar qué? Cortar todos esos gastos. Cortamos bastantes gastos y con 2.74, que es lo que actualmente tenemos, yo fui capaz de mantener a todos los trabajadores de la ciudad. Le hice ciertos aumentos a personas que estaban muy mal pagas, con muchos años en la ciudad. Pagué todas las deudas que tenía, que eso también contribuyó a la situación fiscal que hay. Que no es de bancarrota, pero sí es. Yo hablé con el alcalde Tomás Regalado, que envió auditores allá. Me dice, Roberto, la crisis es irreversible, a menos que se tomen medidas de urgencia. Es irreversible. Deben más de lo que pueden pagar. Y en estos momentos, la pelea entre ustedes y el alcalde, y algo que me parece que el alcalde ha logrado hacer, que es histórico, y es que la comisionada Isolina Maroño vote con ustedes, porque básicamente había un consejo completamente dividido y se ha unido para repudiar algunas de las acciones del alcalde. Pero si cuando tú eras alcalde, ya tú habías identificado la crisis está todavía ahí, ¿por qué tú no, de alguna manera, ustedes no buscan una solución a la crisis? Pero ¿de qué crisis me habla, Robert? Si nosotros balanceamos el presupuesto. ¿Cuándo? En agosto del año pasado. Balanceamos el presupuesto me era 17.5. Y él trajo un presupuesto de casi 22 millones de dólares. Pero para eso había que aumentar los impuestos a la propiedad en un 63%. Eso es abusivo para la... Vamos a parar ahí. Cuando él le trae el presupuesto, cuando ustedes hacen el presupuesto, en el 2000, ¿cuánto? ¿14? No, 2015-16. 2015-16. Ustedes hacen un presupuesto balanceado y el presupuesto de él tenía 5 millones de dólares más del que ustedes habían presupuestado. Él presenta un presupuesto de casi 22 millones de dólares. Nosotros lo enmendamos, que tenemos la autoridad para hacerlo, y lo dejamos en 19.9 millones de dólares. ¿Y había dinero para pagar eso? Pero desde luego sí está balanceado y ahí están todas las cuentas. Y él dice que ustedes no tienen la autoridad para hacer eso y los demanda. Exactamente. Bueno, él sabía que nosotros esperamos varios meses para poner la demanda y a ver que no se adhería a ese presupuesto que ratificó y enmendó la comisión, pues entonces no quedó otra alternativa que ponerlo en la corte. Él se entera de eso y por orgullo político quiso anticiparse y presentó él la demanda en contra de la comisión en vez de la comisión en contra del alcalde. Ese es el tema que se va, que inicia mañana el juicio, ¿no? La web va a tener que decidir. ¿Y hay dinero para pagar los abogados? Si él dice que hay solo 100.000 en las arcas del gobierno municipal, ¿y entonces, si no pagan los abogados? ¿De dónde va a salir la plata? Esa es la pregunta, ¿no? Y que el alcalde pues no responde. Ahora, no, ¿a ti te responde? No. A mí tampoco me responde. No.
Entonces, esa es la situación. Mañana inicia el juicio, la juez va a tener que dilucidar eso porque los comisionados también se quejan, no solamente se está utilizando el presupuesto aprobado por el presupuesto que presentó el alcalde, ¿no? Pero no el presupuesto que aprobó la comisión. Aparte de eso, hay otras quejas también de los comisionados que son mandatos que no ha cumplido, ¿no? El alcalde como miembro de la comisión. A mí me pareció realmente inédito, aquí en los Estados Unidos, ni siquiera en Miami, de que el alcalde pidiera la disolución de todo el consejo y él quedarse gobernando como si fuera rey. Eso a mí me pareció, yo quería invitarlo para que él me explicara. La comisionada Isolina Marbaño va en ese paquete. Exactamente, todo el mundo va. A mí me pareció eso. No sé, es lo que está tratando de hacer Maduro en Venezuela, disolver la asamblea. A uno le puede no gustar qué es lo que están haciendo, pero de alguna manera tiene que buscar la manera de acomodarse con ellos. ¿Qué va a pasar? Y me queda muy poquito tiempo. Robert, quiero ser específico. En primer lugar, el alcalde ha sido un fracaso total liderando la ciudad de Sweetwater. Desde el día número 1 declaró la ciudad en una emergencia fiscal y ha ido en reiteradas ocasiones a Tallahassee para que el Estado tome la ciudad, que tú sabes que eso es catastrófico. Segundo, si la ciudad tuviera esta urgencia fiscal de que habla constantemente, acaba de hacerle aumento alrededor de 10 o 12 trabajadores que suman en total un 210% de aumento, que es una recarga aún más, y además de eso todavía permanece con posiciones no presupuestadas que trajo y que no aprobó la comisión en las enmiendas que le hizo al... Entonces, ¿cuál es la emergencia? Vamos a hacer una cosa, porque ya tengo que despedir este segmento. ¿Ustedes pueden regresar la semana que viene? Claro. Vamos a regresar, porque esto me parece que vale la pena darle seguimiento. Y a los dos, muchísimas gracias por estar acá. Y ojalá que el alcalde, venga, queremos hablar con usted, ¿verdad? Es importante. Regresamos solamente en un minuto. Gracias, José. Gracias a Judy. Muchas gracias. Regresamos solamente.